mis dos hijos en la puerta, sonriendo con esa sonrisa forzada que usan los actores malos en las telenovelas, acompañados por un hombre de traje que cargaba un portafolios de cuero negro. Mi corazón se detuvo. Sabía que este momento llegaría, pero no tan pronto. No apenas una semana después del entierro de su padre. Lucía, mi hija mayor, se acercó primero. 43 años y aún no había aprendido a ocultar su avaricia. Sebastián, mi hijo menor, se quedó atrás, evitando mi mirada como siempre hacía cuando sabía que algo estaba mal. El extraño del traje se presentó como Anselmo Cruz, abogado especializado en sucesiones. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Lucía con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Trajimos al licenciado Cruz para ayudarte con los papeles de papá. Sabemos que esto debe ser muy difícil para ti». Pero yo no era tonta. Había visto cómo me miraban durante el funeral, cómo susurraban entre ellos cuando pensaban que no los escuchaba. Había notado cómo preguntaban sobre las propiedades, sobre las cuentas bancarias, sobre todo lo que Roberto había dejado. No preguntaban cómo estaba yo. No preguntaban si necesitaba compañía en estas noches silenciosas donde el vacío de su ausencia me asfixiaba. Los invité a pasar, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que mantuviera esa puerta cerrada. Se sentaron en el sofá donde Roberto y yo habíamos visto miles de atardeceres juntos. El abogado abrió su portafolios con movimientos calculados, como si fuera una rutina que había practicado muchas veces. «Señora Muñoz», comenzó el licenciado Cruz, «entendemos que este es un momento muy doloroso, pero es importante que manejemos los asuntos legales cuanto antes. Sus hijos están preocupados por su bienestar». Lucía asintió con falsa preocupación. «Mamá, sabemos que papá te dejó la casa y algo de dinero. Queremos asegurarnos de que todo esté en orden, que no tengas que preocuparte por nada». Sebastián finalmente habló, su voz apenas un murmullo. «Solo queremos cuidarte, mamá». Pero sus palabras sonaban huecas. Durante los últimos meses, mientras Roberto luchaba contra el cáncer, ellos habían visitado menos, llamado menos, preguntado menos. Ahora, una semana después de enterrarlo, aquí estaban con un abogado y documentos preparados. Me quedé en silencio, observándolos. Lucía tamborileó los dedos sobre su rodilla, impaciente. Sebastián revisaba su teléfono cada pocos segundos. El abogado organizaba papeles con eficiencia profesional. Ninguno de ellos me miraba realmente. Ninguno de ellos veía a la mujer que había sacrificado sus sueños para criarlos, que había trabajado dobles turnos para darles educación, que había consolado sus pesadillas cuando eran pequeños. Lo que no sabían, lo que no podían imaginar, era que Roberto había sido más astuto de lo que ellos creían. Sí, me había dejado la casa. Sí, había algo de dinero en el banco. Pero había mucho más. 3 apartamentos que había comprado en secreto durante los últimos 10 años, preparándose para este momento exacto. Él conocía a sus hijos mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. «Tenemos tiempo», les dije finalmente, con una calma que no sentía. «No hay prisa». Pero vi cómo intercambiaron miradas. Sí había prisa. Al menos para ellos. Y yo tenía que decidir qué hacer con la información que poseía, con el poder que Roberto me había dado sin que ellos lo supieran. El abogado sonrió. «Por supuesto, señora Muñoz. Pero mientras más pronto manejemos esto, mejor para todos. Todos. Como si esto fuera realmente sobre todos nosotros. Como si no fuera sobre el dinero, sobre las propiedades, sobre todo lo que Roberto y yo habíamos construido juntos durante 4 décadas de trabajo duro. La verdad era que Roberto me había advertido. Pocos días antes de morir, cuando ya apenas podía susurrar, me había tomado la mano con la poca fuerza que le quedaba. «Jovita», me había dicho, «cuando me vaya, van a venir por todo. Pero tú tienes más poder del que ellos imaginan. Úsalo sabiamente». En ese momento no entendí completamente sus palabras. Pensé que se refería a ser fuerte, a no dejarme manipular. Ahora, viendo a mis hijos comportarse como buitres sobre una carroña, entendía exactamente lo que Roberto había querido decir. Lucía se inclinó hacia adelante, su paciencia agotándose. «Mamá, el licenciado Cruz dice que es mejor hacer todo ahora, mientras los documentos del funeral están frescos. Después será más complicado». «¿Más complicado para quién?», me pregunté. «Para ellos, obviamente. Porque cuanto más tiempo pasara,
más posibilidades tenía yo de descubrir exactamente qué estaban planeando. Está bien, dije finalmente, sabiendo que necesitaba tiempo para pensar, para planear. Pero quiero revisar todo con calma. Denme unos días. El abogado intercambió una mirada rápida con Lucía. Señora Muñoz, comprendo su cautela, pero realmente es mejor no demorar estos trámites. Unos días, repetí, esta vez con más firmeza. La misma firmeza que había usado cuando ellos eran niños y trataban de negociar una hora más de televisión. Sebastián se removió incómodo en su asiento. Al menos él tenía la decencia de parecer avergonzado. Lucía, en cambio, apretó los labios en una línea delgada que reconocí de inmediato. Era la misma expresión que ponía cuando tenía 5 años y no conseguía lo que quería. Después de que se fueron, me quedé parada junto a la ventana, viendo cómo subían al carro del abogado. Lucía hablaba gesticulando agitadamente. Sebastián tenía la cabeza baja. El abogado asentía mientras arrancaba el motor. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la cocina con una taza de té frío entre las manos. La casa estaba demasiado silenciosa. Pero por primera vez desde el funeral, no era una soledad que me aterrorizara. Era una soledad que me daba claridad. Roberto me había dado las herramientas. Los 3 apartamentos que nadie más conocía. Los documentos guardados en la caja de seguridad que solo yo podía abrir. El poder de decidir mi propio destino. Ahora dependía de mí usarlas sabiamente. Tomé el teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Era hora de hablar con Ofelia, mi vecina de toda la vida. Si alguien podía ayudarme a entender lo que realmente estaba sucediendo, era ella. Ofelia, susurré cuando contestó. Necesito tu ayuda. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cuando Lucía y Sebastián eran pequeños, cuando yo era su mundo entero y ellos el mío. Lucía tenía apenas 6 años cuando me abrazó llorando porque había perdido su muñeca favorita. Mamá, tú puedes arreglar todo, me había dicho con esos ojitos llenos de lágrimas. Sebastián, siempre más tímido, se escondía detrás de mis faldas cuando llegaban extraños a casa. Contigo me siento seguro, mami, susurraba. ¿Dónde se habían ido esos niños? ¿En qué momento se habían convertido en estas personas que me miraban como si fuera un obstáculo en su camino hacia la riqueza? Roberto y yo habíamos trabajado como burros para darles todo. Él manejaba camiones de carga durante el día y por las noches reparaba electrodomésticos en el garaje. Yo cosía ropa para las vecinas, cuidaba niños ajenos y limpiaba oficinas los fines de semana. Nuestras manos siempre estaban ocupadas, nuestros cuerpos siempre cansados, pero nuestros corazones siempre llenos de esperanza. Esperanza de que nuestros hijos tendrían una vida mejor que la nuestra. Les pagamos universidad privada cuando apenas podíamos pagar la renta. Vendimos nuestro único carro para comprarle a Lucía los libros de medicina que necesitaba. Roberto trabajaba turnos dobles para que Sebastián pudiera estudiar administración sin preocuparse por el dinero. Comíamos frijoles y arroz durante meses para que ellos pudieran comer carne en el comedor universitario. Y funcionó. Lucía se convirtió en doctora, Sebastián en administrador de empresas. Pero algo se rompió en el camino. Algo que yo no había visto o que no había querido ver. La primera señal fue cuando Lucía se casó con Leandro, un hombre de familia acomodada que la miraba a ella y a nosotros como si fuéramos de segunda clase. Durante la boda, escuché cómo les decía a sus amigos que había tenido que ayudar económicamente a los padres de su esposa para que la ceremonia fuera presentable. Roberto y yo habíamos ahorrado durante 3 años para esa boda, vendiendo hasta el televisor para pagarle el vestido de novia que ella quería. Sebastián no fue mejor. Se casó con Paula, una mujer ambiciosa que desde el primer día dejó claro que consideraba que su esposo merecía algo mejor que unos suegros que trabajaban con las manos. En las reuniones familiares, Paula revisaba su teléfono constantemente, suspiraba cuando Roberto contaba sus anécdotas de camionero, y siempre tenía alguna excusa para irse temprano. Poco a poco, las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Los abrazos más rápidos. Cuando nacieron los nietos, Roberto y yo nos convertimos en los abuelos de ocasiones especiales solamente. Los que aparecían en fotos familiares pero que no eran invitados a las cenas íntimas, a las vacaciones, a los momentos realmente importantes. Roberto lo notaba pero no decía nada.
Era un hombre orgulloso que prefería sufrir en silencio antes que admitir que sus propios hijos se avergonzaban de él. Pero yo lo veía en sus ojos cuando Lucía cancelaba una visita por tercera vez consecutiva, o cuando Sebastián llegaba tarde a nuestro aniversario de bodas con una excusa sobre compromisos de trabajo. Fue entonces cuando Roberto comenzó a hacer sus planes en secreto. No me dijo nada al principio, pero noté que salía más tiempo del necesario cuando iba al banco, que recibía llamadas de personas que no conocía, que guardaba papeles en una caja que mantenía cerrada con llave. ¿Qué escondes, Roberto?, le pregunté una noche. No escondo nada, Jovita. Solo me preparo para cuando ya no esté aquí. No entendí en ese momento que se refería a mucho más que un simple testamento. Los últimos meses de su vida fueron los más duros. El cáncer se lo comía por dentro mientras yo lo cuidaba día y noche. Lucía apareció un par de veces, siempre con prisa, siempre con el teléfono sonando, siempre recordándome que tenía pacientes importantes esperándola. Sebastián venía los domingos, se sentaba una hora en silencio, y se iba con el alivio pintado en la cara. Ninguno de los dos se ofreció a cuidarlo cuando yo ya no podía más. Ninguno se ofreció a turnarse conmigo durante las noches de insomnio. Ninguno preguntó si necesitaba ayuda con los gastos médicos que se acumulaban como montañas. Pero sí preguntaban otras cosas. Papá tiene seguro de vida. La casa está a nombre de los dos. Hay deudas de las que deberíamos saber. Preguntas que hacían mientras Roberto dormía sedado, creyendo que no podía escucharlos. La última semana de Roberto fue la más reveladora. Lucía llegó con Leandro y comenzaron a revisar la casa con ojos evaluadores. Esta zona se está valorizando mucho, comentó Leandro, como si Roberto ya estuviera muerto. Podrían sacar buen dinero por este terreno. Sebastián y Paula hablaban en susurros sobre optimizar los recursos y hacer una transición ordenada. Como si yo fuera una empresa que estaba siendo liquidada. Roberto murió un martes por la mañana. Yo estaba sosteniendo su mano cuando dio su último suspiro. Sus últimas palabras fueron para mí: todo está arreglado, Jovita. Confía en el plan. En el funeral, mis hijos lloraron para las cámaras y los conocidos. Lucía incluso dio un discurso emotivo sobre lo maravilloso que había sido su padre. Pero cuando pensaban que nadie los veía, ya estaban calculando, ya estaban planeando. Una semana después del entierro, ahí estaban en mi puerta con el abogado. Una semana. Ni siquiera habían esperado que se enfriara la tierra sobre la tumba de su padre. Esa noche, sola en mi cocina, entendí finalmente lo que Roberto había visto antes que yo. Nuestros hijos no nos veían como padres que merecían respeto y amor. Nos veían como una inversión que finalmente estaba dando dividendos. Pero Roberto había sido más inteligente que todos ellos. Y yo estaba a punto de descubrir exactamente qué tan inteligente había sido. Tomé la llave que él me había dado antes de morir. La llave de la caja de seguridad que contenía todos sus secretos. Mañana iría al banco y finalmente entendería el verdadero alcance del plan que mi esposo había preparado para protegerme de la codicia de nuestros propios hijos. Al día siguiente, Lucía llegó sola. Sin Sebastián, sin el abogado, solo ella con una sonrisa que me recordó a cuando era niña y había roto algo valioso, pero trataba de convencerme de que había sido un accidente. Se sentó a mi lado en el sofá, tomó mis manos entre las suyas, y por un momento casi creí que había recuperado a mi hija. Mamá, comenzó con voz suave. Ayer hablé con Sebastián y nos dimos cuenta de que fuimos muy bruscos contigo. Acabas de perder a papá, y nosotros llegamos con papeles y abogados como si fuéramos extraños. Sus manos estaban frías, aunque el día era cálido. Noté cómo sus ojos evitaban los míos mientras hablaba, como hacía cuando mentía de pequeña. La verdad es que estamos preocupados por ti. Esta casa es muy grande para una persona sola, y sabemos que mantenerla debe ser costoso. Los impuestos, los servicios, las reparaciones. Hizo una pausa dramática, apretando mis manos. Sebastián y yo hemos estado pensando, y queremos proponerte algo hermoso. Ahí estaba. La trampa envuelta en papel de regalo. ¿Qué tipo de propuesta?, pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Queremos que vengas a vivir con nosotros. Bueno, no exactamente con nosotros, pero hemos encontrado un lugar precioso. Es una residencia para adultos mayores, pero no es como esas horribles que se ven en la televisión. Esta es diferente,
Mamá, es como un hotel de lujo. Sus palabras salían cada vez más rápido, como si quisiera convencerme antes de que pudiera pensar demasiado. Tiene jardines hermosos, actividades para que no te aburras, enfermeras las 24 horas por si necesitas algo. Y lo mejor de todo es que nosotros nos encargaríamos de todos los gastos. No tendrías que preocuparte por nada nunca más. Me soltó las manos y sacó su teléfono, deslizando fotos como si fuera una agente de bienes raíces. Mira qué hermoso es este lugar. Tienen biblioteca, salón de belleza, incluso organizan bailes los sábados por la noche. Las fotos se veían bonitas, demasiado bonitas. Habitaciones pequeñas pero elegantes, pasillos amplios con plantas, ancianos sonriendo en actividades grupales. Todo se veía perfecto, como un comercial de televisión. ¿Y qué pasaría con la casa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, tendríamos que venderla para pagar la residencia. Pero no te preocupes por eso, mamá. Sebastián y yo nos encargaríamos de todos los trámites. Tú solo tendrías que empacar tus cosas personales, las que realmente importan, y nosotros nos ocuparíamos del resto. Ahí estaba la verdad desnuda. Querían mi casa, mi independencia, mi capacidad de decidir sobre mi propia vida. Y lo presentaban como un acto de amor filial. Es que pensándolo bien, continuó Lucía, ¿para qué quieres estar sola en esta casa llena de recuerdos tristes? Cada rincón te debe recordar a papá. Debe ser muy doloroso para ti. Era manipulación pura. Sí, cada rincón me recordaba a Roberto, pero esos eran recuerdos hermosos que no estaba dispuesta a abandonar. El jardín donde él plantaba tomates cada primavera. La cocina donde desayunábamos juntos durante 42 años. El porche donde nos sentábamos por las tardes a ver pasar a los vecinos. Además, agregó, en la residencia conocerías gente nueva. Personas de tu edad que entienden lo que estás pasando. Podrías hacer amigas, tener una vida social. Aquí solo estás. Bueno, sola. La palabra sola la pronunció como si fuera una enfermedad contagiosa. No estoy sola, le dije. Tengo a Ofelia al lado, tengo mis rutinas, tengo mis recuerdos. Mamá, eso no es vida. Ofelia es tan vieja como tú. ¿Qué van a hacer si alguna de las dos se enferma? ¿Y si te caes en la ducha? ¿Y si tienes una emergencia en la madrugada? Cada pregunta era como un dardo diseñado para despertar mis miedos más profundos. El miedo a la enfermedad, a la dependencia, a la muerte solitaria. En la residencia hay médicos disponibles todo el tiempo. Hay alarmas en cada habitación. Hay personas capacitadas para cualquier emergencia. Estaría segura, mamá. Y nosotros estaríamos tranquilos sabiendo que estás bien cuidada. Nosotros estaríamos tranquilos. No yo estaría feliz o yo estaría cómoda. Ellos estarían tranquilos. ¿Ya visitaste ese lugar?, pregunté. Por supuesto. Fui ayer mismo. Es realmente hermoso. Mamá, te va a encantar. Y cuesta mucho. Por primera vez desde que había llegado, Lucía vaciló. Bueno, no es barato, pero con lo que saquemos de la venta de la casa alcanza perfectamente. Incluso sobraría dinero para cualquier emergencia que pudieras tener. Dinero que sobraría. Dinero que, por supuesto, manejarían mis hijos. Necesito pensarlo, le dije. Su sonrisa se tensó apenas un poco. Por supuesto, mamá. Pero no tardes mucho en decidir. Este tipo de lugares tienen lista de espera, y conseguimos que te reservaran un cupo solo porque conocemos al administrador. No podemos mantener la reserva indefinidamente. Presión temporal. Otra táctica de manipulación que reconocí inmediatamente. Se levantó para irse, pero antes se detuvo junto a la puerta. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Papá habría querido que estuvieras segura y bien cuidada. Él no habría querido que te quedaras aquí sufriendo sola. Usar la memoria de Roberto para manipularme fue el colmo. Él, que había trabajado tanto para comprar esta casa. Él, que había plantado cada árbol del jardín con sus propias manos. Él, que me había dicho en sus últimos días que confiara en su plan. Después de que Lucía se fue, me quedé sentada en silencio durante largo rato. La casa no se sentía triste o llena de recuerdos dolorosos como ella había sugerido. Se sentía como mi hogar.
Se sentía como el lugar donde Roberto y yo habíamos construido una vida juntos. Pero también me di cuenta de algo más. La urgencia en la voz de Lucía, la manera como había insistido en que no podía mantener la reserva indefinidamente, la forma como había evitado darme detalles específicos sobre los costos. Algo no estaba bien en su historia. Y yo tenía que descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Esa tarde, llamé a Ofelia. ¿Podrías acompañarme al banco mañana?, le pregunté. Necesito revisar unas cosas que Roberto dejó guardadas. Era hora de abrir esa caja de seguridad y descubrir exactamente qué plan había preparado mi esposo. Tenía la sensación de que lo que encontrara ahí cambiaría todo. Y también tenía la sensación de que mis hijos no tenían idea de lo que realmente les esperaba. Esa noche no pude dormir pensando en la propuesta de Lucía. Por la mañana, decidí que necesitaba ver con mis propios ojos ese lugar tan maravilloso del que me había hablado. Llamé a Sebastián y le dije que quería visitar la residencia antes de tomar cualquier decisión. «¡Qué bueno, mamá!», exclamó con un entusiasmo que sonaba demasiado exagerado. Lucía me contó que ya hablaron. «Te va a encantar el lugar. Ya verás». Quedamos de encontrarnos en la entrada de la residencia al mediodía. Cuando llegué en taxi, Sebastián ya estaba ahí esperándome, junto con una mujer elegante de unos 50 años que se presentó como Hilaria Treviño, la directora del lugar. «Señora Muñoz, es un placer conocerla», me dijo con una sonrisa profesional perfecta. «Su hijo me ha contado mucho sobre usted. Estoy segura de que nuestras instalaciones superarán sus expectativas». El lugar efectivamente se veía hermoso desde afuera. Jardines bien cuidados, fachada moderna pero acogedora, viejitos caminando tranquilamente por los senderos. Parecía más un resort que una residencia para ancianos. «Permítame mostrarle nuestras instalaciones», dijo Hilaria mientras me guiaba hacia el interior. «Tenemos 120 habitaciones, todas con baño privado y balcón. Nuestros residentes disfrutan de 3 comidas gourmet al día, actividades recreativas, terapia física y atención médica las 24 horas. El recorrido fue impresionante. Salones amplios con muebles elegantes, una biblioteca bien surtida, un comedor que parecía de restaurante fino, habitaciones espaciosas con vista al jardín. Todo limpio, todo ordenado, todo perfecto. Pero había algo que me incomodaba. Los ancianos que veíamos parecían vacíos. Sonreían cuando los saludábamos, pero sus ojos estaban apagados. Se movían lentamente, como si estuvieran sedados. Ninguno parecía realmente feliz. «¿Pueden salir cuando quieran?», pregunté mientras observaba a una señora que miraba por la ventana con expresión melancólica. «Por supuesto», respondió Hilaria rápidamente. «Aunque recomendamos que nos avisen cuando van a salir, por seguridad. También sugerimos que los familiares coordinen las salidas con nosotros, especialmente para personas que están ajustándose a su nueva vida aquí». Sebastián asintió. «Es por tu seguridad, mamá. No queremos que te pierdas o que te pase algo malo». Seguridad. Esa palabra aparecía constantemente en su discurso. «¿Y si quiero quedarme a dormir en casa de un familiar?», pregunté. Hilaria intercambió una mirada rápida con Sebastián. «Bueno, eso requiere ciertos procedimientos. Necesitamos asegurarnos de que el familiar esté capacitado para brindar el cuidado adecuado. También tenemos que considerar la continuidad del tratamiento médico». «¿Qué tratamiento médico?», interrumpí. «Yo no estoy enferma». «Por supuesto que no», se apresuró a decir Sebastián. «Pero aquí todos reciben chequeos regulares, vitaminas, medicamentos preventivos. Es parte del servicio integral». Medicamentos preventivos. Otra bandera roja en mi mente. «¿Puedo ver una habitación?», pregunté. «Por supuesto», exclamó Hilaria. «Tengo la habitación perfecta para usted». Nos llevó al segundo piso, a una habitación que daba al jardín. Era bonita, cómoda, pero pequeña. Muy pequeña comparada con mi casa. Una cama individual, un armario, una pequeña sala de estar, un baño básico. «Es preciosa», murmuró Sebastián. «Y mira qué vista tan hermosa tienes». La vista era bonita, pero lo que me llamó la atención fue algo diferente. La ventana tenía barrotes decorativos que parecían más funcionales que ornamentales. La puerta tenía una cerradura que se veía muy robusta. Y había una cámara pequeña en el techo,
casi escondida entre las molduras. ¿Esa es una cámara?, pregunté señalando hacia arriba. Ah, sí, respondió Hilaria sin inmutarse. Es parte de nuestro sistema de seguridad. Nos permite monitorear el bienestar de nuestros residentes y responder rápidamente en caso de emergencias. Graban todo el tiempo. Solo cuando es necesario por razones médicas o de seguridad. Es completamente normal en este tipo de instalaciones. Normal. Monitorear cada movimiento de una persona mayor era normal. ¿Y cuál es el costo mensual?, pregunté directamente. Hilaria miró a Sebastián antes de responder. Para el plan completo que su hijo ha seleccionado, son $8,000 mensuales. Se me cortó la respiración. $8,000 al mes. Ni siquiera vendiendo mi casa podría pagar eso por mucho tiempo. Es caro, admití. Pero vale la pena, mamá, dijo Sebastián rápidamente. Piensa en todo lo que incluye. Comida, hospedaje, atención médica, actividades. Si lo calculas, es muy razonable. ¿Razonable para quién?, me pregunté. ¿Y si en algún momento no puedo pagar? Otra mirada entre Hilaria y Sebastián. Bueno, dijo ella, en esos casos trabajamos con las familias para encontrar alternativas. Tenemos convenios con el gobierno para ciertos programas de asistencia. Programas de asistencia que probablemente significaban habitaciones más pequeñas, menos servicios, menos libertad. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. Por supuesto, dijo Hilaria. Pero como le mencioné a su hija, mantenemos pocas habitaciones disponibles. Esta es la última que tenemos con vista al jardín. Presión otra vez. Siempre presión para decidir rápido. Sebastián me acompañó hasta la salida. ¿Qué te pareció, mamá? No es hermoso. Es muy bonito, admití. Pero necesito tiempo para pensarlo. Claro, pero no tardes mucho. Lucía ya pagó el depósito para reservar tu lugar. ¿Lucía había pagado un depósito sin consultarme? ¿Cuánto pagó? No te preocupes por eso ahora. Lo importante es que tengas asegurado tu lugar. En el taxi de regreso a casa, no podía quitarme la sensación de que acababa de visitar una prisión dorada. Todo era hermoso en la superficie, pero había algo siniestro debajo. Los barrotes decorativos, las cámaras, los medicamentos preventivos, las restricciones para salir. Y estaban presionándome para decidir rápido, para no darme tiempo de pensar, de investigar, de descubrir qué realmente estaba pasando. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Adentro había un contrato de la residencia, ya parcialmente lleno con mis datos, y una nota de Lucía. Mamá, solo necesitas firmar donde están las marcas amarillas. Sebastián y yo nos encargamos de todo lo demás. Te queremos. Firmás donde están las marcas amarillas. Como si fuera una niña que no podía entender un contrato complejo. Pero yo no era una niña. Y aunque no tenía educación universitaria como mis hijos, había aprendido mucho sobre la vida en 69 años. Esa noche, llamé a Ofelia. Mañana vamos al banco, le dije. Es hora de ver qué es lo que Roberto realmente me dejó. Tenía la sensación de que lo que descubriera en esa caja de seguridad cambiaría todo el juego que mis hijos creían estar jugando. A la mañana siguiente, Ofelia y yo fuimos al banco. Era una mujer de 73 años que había sido mi vecina durante más de 20 años. Había cuidado a mis hijos cuando trabajaba turnos dobles, había llorado conmigo cuando perdí a mi madre y había estado ahí cuando Roberto enfermó. Si había alguien en quien podía confiar completamente, era ella. Jovita, me dijo mientras esperábamos en la fila, algo no me gusta de todo esto. Tus hijos nunca fueron santos, pero esto es diferente. Esto huele a desesperación. El empleado del banco nos llevó a la bóveda de seguridad. Cuando abrí la caja con la llave que Roberto me había dado, me quedé sin palabras. Adentro había documentos que nunca había visto, papeles legales con sellos oficiales, y 3 sobres con mi nombre escrito en la letra de Roberto. Dios mío, susurró Ofelia mirando todos los papeles. Roberto te dejó más de lo que pensabas. Los documentos eran las escrituras de 3 apartamentos. 3 propiedades que Roberto había comprado en secreto durante los últimos 10 años. Uno en el centro de la ciudad, otro cerca del mercado municipal, y un tercero en una zona residencial nueva que se estaba valorizando rápidamente.
Abrí el primer sobre. La letra temblorosa de Roberto, escrita probablemente durante sus últimos días, me rompió el corazón. Jovita, mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por guardarte estos secretos, pero sabía que era necesario. He visto cómo nos miran nuestros hijos, especialmente en el último año. No ven a sus padres, ven una herencia esperando. Seguí leyendo con lágrimas en los ojos. Roberto había previsto todo. Había comprado los apartamentos con dinero que había ahorrado de sus trabajos extras, dinero que yo creía que gastaba en medicinas o reparaciones de la casa. Los había puesto únicamente a mi nombre, para que ningún abogado pudiera quitármelos. Los apartamentos te darán independencia económica, continuaba la carta. Pero más importante, te darán poder. Poder para decidir tu propio destino sin depender de la caridad falsa de nuestros hijos. Ofelia leyó por encima de mi hombro. Ese hombre te amaba mucho, Jovita, y conocía muy bien a sus hijos. El segundo sobre contenía copias de conversaciones que Roberto había grabado secretamente. Conversaciones entre Lucía y Sebastián donde planeaban cómo manejar mi situación después de que él muriera. Mis manos temblaron mientras leía las transcripciones. Una vez que papá se muera, tenemos que actuar rápido, decía Lucía en una grabación de 3 meses atrás. Mamá va a estar vulnerable, va a querer aferrarse a la casa por razones sentimentales. Pero no podemos permitir que tome decisiones emocionales. ¿Y si se resiste?, preguntaba Sebastián. Por eso contraté al licenciado Cruz. Él sabe cómo manejar estos casos. Si es necesario, podemos declararla mentalmente incompetente. A su edad, no sería difícil encontrar doctores que certifiquen que no puede manejar sus propios asuntos. Me sentí mareada. Declararme mentalmente incompetente. Mi propia hija había planeado quitarme mi dignidad, mi libertad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Además, continuaba Lucía, la residencia tiene convenios especiales. Una vez que esté ahí, será muy difícil que salga. El doctor Leandro conoce al director médico. Pueden asegurar que reciba medicación para la ansiedad, que la mantenga tranquila y cooperativa. Ofelia me agarró el brazo. Jovita, esto es terrible. Querían drogarte. El tercer sobre era el que más me impactó. Contenía copias de documentos que mis hijos habían preparado en secreto. Poderes legales a su favor, contratos de venta de mi casa ya elaborados, incluso una solicitud para declararme incompetente que solo necesitaba ser presentada ante un juez. Roberto lo sabía todo, murmuré. Por eso me preparó esta defensa. Pero había más. En el fondo de la caja encontré un teléfono celular que no conocía, junto con una nota. Jovita, este teléfono tiene grabadas todas las conversaciones importantes. También tiene el número de Rafaela Cruz, la hermana del abogado que contrataron nuestros hijos. Ella nos debe un favor muy grande. Búscala cuando necesites ayuda legal honesta. Rafaela Cruz. Roberto había pensado en todo. Salimos del banco en silencio. Ofelia manejó de regreso a casa porque yo estaba demasiado conmocionada para hacer cualquier cosa. En mi sala, extendimos todos los documentos sobre la mesa. Tienes 3 apartamentos que valen una fortuna, dijo Ofelia calculando. Solo con la renta de esos lugares podrías vivir cómodamente el resto de tu vida sin tocar tu casa. Pero no se trata del dinero, le dije. Se trata de que mis propios hijos planearon robarme mi libertad, mi dignidad, mi derecho a elegir. El teléfono de la casa sonó. Era Lucía. Mamá, ¿ya firmaste los papeles? El director de la residencia me llamó preguntando cuándo podemos llevar el contrato firmado. Aún lo estoy pensando, le dije, tratando de mantener la voz calmada. Mamá, no hay mucho que pensar. Es la mejor opción para ti. Sebastián y yo ya arreglamos todo. El lunes viene un camión a recoger los muebles que quieras conservar, y el martes puedes mudarte a tu nueva habitación. Ya arreglaron todo sin consultarme. Mamá, por favor no te pongas difícil. Lo hacemos por tu bien. Por mi bien. Como si yo fuera una niña incapaz de saber qué era bueno para mí. Lucía, necesito más tiempo. No hay más tiempo, mamá. Ya pagamos todo, ya hicimos todos los arreglos. El licenciado Cruz dice que entre más rápido hagamos la transición, mejor para todos. Colgué el teléfono sin despedirme.
Ofelia me miró con determinación. Jovita, es hora de contraatacar. Roberto te dio todas las armas que necesitas. Ahora úsalas. Tenía razón. Era hora de dejar de ser la víctima y convertirme en la jugadora principal de este juego que mis hijos habían empezado. Tomé el teléfono especial que Roberto había dejado y marqué el número de Rafaela Cruz. Cuando contestó, le expliqué quién era. Jovita Muñoz, dijo inmediatamente. Estaba esperando su llamada. Roberto me habló mucho de usted. Y sé exactamente lo que está pasando con mi hermano y sus hijos. ¿Puede ayudarme? Señora Muñoz, no solo puedo ayudarla. Voy a disfrutar mucho destruyendo los planes que tienen para usted. ¿Puede venir a mi oficina mañana? Es hora de que sus hijos descubran que subestimaron gravemente a su madre. Por primera vez en semanas, sonreí. Roberto había previsto todo. Ahora era mi turno de ejecutar el plan que él había preparado para protegerme. Mis hijos creían que tenían todo controlado. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. La oficina de Rafaela Cruz estaba en el centro de la ciudad, en un edificio elegante que contrastaba completamente con la oficina modesta de su hermano Anselmo. Rafaela era una mujer de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y una mirada inteligente que me inspiró confianza inmediatamente. Señora Muñoz, me dijo mientras me ofrecía un café, Roberto vino a verme hace 6 meses. Me contó todo sobre sus sospechas respecto a sus hijos y me pidió que la ayudara cuando llegara el momento. Ese momento es ahora. Puso sobre su escritorio una carpeta gruesa. Mi hermano Anselmo no sabe que yo existo en el ámbito legal. Él cree que soy solo una secretaria jubilada. Lo que no sabe es que soy abogada especializada en fraudes familiares y que he estado documentando cada movimiento que ha hecho con sus hijos. Abrió la carpeta y vi fotografías, documentos, transcripciones. Era como ver una película de espías, pero la protagonista era yo. Roberto me pidió que investigara discretamente las finanzas de Lucía y Sebastián. Lo que descubrimos explica perfectamente por qué tienen tanta prisa por apoderarse de sus bienes. Me mostró documentos bancarios que me dejaron helada. Lucía tenía deudas enormes por préstamos que había tomado para mantener su estilo de vida. Su esposo Leandro había perdido mucho dinero en inversiones fallidas y estaban al borde de la bancarrota. Sebastián no está mejor, continuó Rafaela. Su esposa Paula lo presiona constantemente para que mantenga un nivel económico que no pueden costear. También tienen deudas significativas. Por eso necesitan mi dinero, murmuré. Exactamente. Pero lo que ellos no saben es que usted tiene mucho más poder del que imaginan. Los apartamentos que Roberto le dejó valen más de $500,000 en total. Usted es, técnicamente, una mujer rica. Me costó trabajo procesar esa información. Rica. Yo, que había trabajado limpiando casas y cosiendo ropa toda mi vida. ¿Qué sugiere que haga?, le pregunté. Primero, vamos a dejar que sigan con su plan unos días más. Quiero que mi hermano presente todos los documentos fraudulentos ante el juzgado. Una vez que lo haga, tendremos evidencia sólida de intento de fraude. No es peligroso esperar. No si usted sigue mis instrucciones al pie de la letra. Mientras tanto, vamos a preparar nuestra propia estrategia legal. Roberto fue muy inteligente al ponerle todo únicamente a su nombre. Ningún tribunal puede quitarle esos apartamentos. Pasamos las siguientes 2 horas planificando. Rafaela me explicó cada paso que seguiríamos, cada documento que necesitábamos preparar, cada movimiento que haríamos para proteger mis derechos. Lo más importante, me dijo, es que usted mantenga la calma. No revele qué sabe sobre los apartamentos hasta que yo le dé la señal. Deje que ellos se sientan seguros de que su plan está funcionando. Cuando regresé a casa, encontré a Sebastián esperándome en el porche. Se veía nervioso, inquieto. Mamá, ¿dónde estabas? Te he estado llamando toda la mañana. Fui al banco a arreglar unos asuntos, le dije tranquilamente. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué tipo de asuntos? Cosas que tu padre me pidió que hiciera. Nada importante. Noté cómo se relajó al pensar que no había descubierto nada relevante. Mamá, vengo a darte buenas noticias. El director de la residencia accedió a acelerar el proceso. Puedes mudarte este fin de semana en lugar de esperar hasta el martes.
¿Este fin de semana? Pero es muy pronto. Mamá, entre más rápido hagas la transición, más fácil será para ti adaptarte. Lucía ya está organizando todo. Vendrá mañana para ayudarte a empacar. Era obvio que tenían prisa. Rafaela había tenido razón. Cuanto más rápido actuaran, menos posibilidades tendría yo de descubrir su plan o de resistirme. Está bien, les dije, fingiendo resignación. Si ustedes creen que es lo mejor. Sebastián pareció aliviado. Te va a encantar tu nueva vida, mamá. Ya verás. Esa noche, siguiendo las instrucciones de Rafaela, comencé a documentar todo. Grabé conversaciones telefónicas con mis hijos, fotografié todos los documentos que me habían dado, copié cada mensaje de texto que recibía. Al día siguiente, Lucía llegó con cajas vacías y una sonrisa falsa. Vamos a empacarte, mamá. Solo trae lo esencial. Ropa, algunas fotos, tal vez algunos libros. En la residencia tienen todo lo demás. ¿Y mis muebles? Mis recuerdos. Mamá, no te vas a necesitar tantas cosas. Tu nueva habitación es acogedora pero pequeña. Además, nosotros nos encargaremos de vender todo y guardar el dinero para cualquier emergencia que tengas. Guardar el dinero. Por supuesto. Mientras empacaba, Lucía revisaba la casa con ojos calculadores. La vi tomando fotos discretas de las habitaciones, probablemente para mostrarle a agentes inmobiliarios. Mamá, me dijo mientras doblaba mi ropa, quiero que sepas que esto es muy difícil para nosotros también. Pero papá nos pidió que te cuidáramos, y esto es la mejor manera de hacerlo. Usar la memoria de Roberto para justificar su traición era el colmo de la manipulación. Tu papá te pidió que me cuidaras. Por supuesto. El día antes de morir me tomó la mano y me dijo, cuida a tu madre, Lucía. No dejes que sufra sola. Por eso estamos haciendo todo esto. Era una mentira tan descarada que tuve que hacer un esfuerzo para no confrontarla inmediatamente. Roberto jamás había dicho eso. Sus últimas palabras habían sido para advertirme sobre este momento exacto. También me dijo algo más, continuó Lucía. Me dijo que si alguna vez te ponías obstinada o difícil, era porque el dolor te tenía confundida. Que en esos casos debíamos tomar las decisiones por ti, por tu propio bien. Ahí estaba. La justificación para declararme incompetente. Todo envuelto en palabras que Roberto supuestamente había dicho. Esa tarde, cuando Lucía se fue, llamé a Rafaela. Todo va según el plan, me informó. Mañana mi hermano va a presentar los documentos ante el juzgado. Una vez que lo haga, activaremos nuestra contraofensiva. ¿Está segura de que funcionará? Señora Muñoz, su esposo preparó una trampa perfecta. Sus hijos van a caer directo en ella. Esa noche, mientras guardaba en una caja las últimas fotografías de Roberto y yo, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Estaba perdiendo mi hogar temporalmente, pero estaba ganando algo más valioso, la oportunidad de demostrar que no era la anciana indefensa que mis hijos creían que era. Roberto me había dado las armas. Rafaela me había dado la estrategia. Ahora me tocaba a mí ejecutar el plan. Al día siguiente sería llevada a la residencia. Pero no como la víctima que mis hijos esperaban. Iba como una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que tenía un as bajo la manga que destruiría completamente los planes que habían hecho para robar mi libertad. La partida del ajedrez estaba a punto de cambiar de manera dramática. Y esta vez, yo tenía las mejores piezas. El sábado por la mañana llegaron con una camioneta para llevarme a la residencia. Lucía, Sebastián y dos hombres que se presentaron como empleados de la empresa de mudanzas. Pero yo sabía que en realidad eran parte del plan para asegurar que no me resistiera. ¿Lista para tu nueva aventura, mamá?, preguntó Lucía con esa alegría forzada que había perfeccionado. Tan lista como se puede estar, respondí, cargando la pequeña maleta que había preparado siguiendo las instrucciones de Rafaela. Durante el viaje, Sebastián no dejaba de hablar sobre lo feliz que iba a ser en mi nueva vida. Vas a ver, mamá. En un mes no vas a querer regresar a esa casa vieja y solitaria. La residencia se veía igual de hermosa que el día que la visité. Hilaria Treviño nos recibió con su sonrisa profesional y me acompañó a mi habitación mientras mis hijos llenaban papeles en la recepción. Espero que sea muy feliz aquí, señora Muñoz, me dijo mientras ponía mis pocas pertenencias en el pequeño armario.
Esta noche le daremos una pastilla para ayudarla a relajarse. Los primeros días pueden ser difíciles. Una pastilla para relajarme. Exactamente lo que Rafaela había predicho. Mis hijos se despidieron con abrazos que se sintieron como despedidas finales. Te llamaremos mañana para ver cómo pasaste tu primera noche, prometió Lucía. Después de que se fueron, me senté en mi pequeña cama y esperé. Rafaela me había dicho que todo pasaría muy rápido una vez que comenzara. A las 6 de la tarde, recibí la llamada que estaba esperando. Señora Muñoz, soy Rafaela. Mi hermano acaba de presentar los documentos ante el juzgado. Oficialmente están solicitando que usted sea declarada incompetente y que sus bienes sean administrados por sus hijos. Es hora de activar nuestro plan. ¿Qué necesito hacer? Nada por ahora. Yo me encargo de todo. Pero prepárese. En las próximas horas sus hijos van a recibir algunas sorpresas muy desagradables. Colgué el teléfono y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 7:30 de la noche, mi teléfono sonó. Era Lucía, y su voz sonaba completamente diferente. Mamá, tenemos un problema. Acaba de llegar un abogado a mi casa con unos papeles. Dice que eres propietaria de 3 apartamentos. Eso es cierto. Fingí confusión. ¿3 apartamentos? No sé de qué estás hablando, hija. Mamá, necesito que me digas la verdad. Papá te dejó propiedades que no conocíamos. Tu papá me dejó muchas cosas. No recuerdo todo. Escuché cómo le gritaba a alguien de fondo, probablemente a Leandro. Luego regresó al teléfono. Mamá, voy para allá. Necesitamos hablar inmediatamente. 20 minutos después, Lucía irrumpió en mi habitación. Venía con Sebastián y ambos se veían desesperados. Mamá, ¿por qué no nos dijiste sobre los apartamentos?, preguntó Sebastián con voz temblorosa. ¿Cuáles apartamentos? Mantuve mi actuación. Lucía puso sobre mi cama copias de las escrituras de las propiedades. Estos apartamentos, mamá. Los que están a tu nombre. Los que valen una fortuna. Ay, sí, dije como si apenas los recordara. Tu papá me dijo algo sobre eso antes de morir. Pero no entendí muy bien. ¿Cómo que no entendiste? Lucía estaba perdiendo la paciencia. Son 3 propiedades. Valen más que la casa. Mira, mija, yo no entiendo de esas cosas. Por eso ustedes se encargan de todo. Vi cómo intercambiaron miradas de pánico. Su plan perfecto se estaba desmoronando. Mamá, dijo Sebastián tratando de mantener la calma, necesitamos que firmes unos papeles para que podamos manejar esas propiedades también. ¿Qué tipo de papeles? Poderes legales, explicó Lucía rápidamente, para que podamos administrar todo mejor. No sé, dije dubitativamente. Tu papá me dijo que tuviera cuidado con los papeles. Lucía explotó. Mamá, somos tus hijos. No puedes desconfiar de nosotros. En ese momento, alguien tocó a la puerta. Era Hilaria, la directora, con una expresión muy seria. Señora Muñoz, hay una abogada aquí que dice representarla. Afirma que usted está siendo retenida contra su voluntad. Mis hijos se pusieron pálidos. Eso es ridículo, balbució Sebastián. Nuestra madre está aquí por su propia voluntad. Me temo que la abogada tiene una orden judicial que cuestiona esa afirmación, respondió Hilaria, claramente incómoda. Rafaela apareció detrás de Hilaria, con 2 oficiales de policía. Señora Muñoz, me dijo con voz oficial, soy Rafaela Cruz, su representante legal. ¿Está usted aquí por su propia voluntad o fue presionada para venir? Miré a mis hijos, que me suplicaban con los ojos que siguiera con su charada. Fui presionada, dije claramente. Mis hijos me dijeron que no tenía opción. Eso es mentira, gritó Lucía. Ella quería venir. Le mostramos el lugar y le gustó. Rafaela sonrió fríamente. ¿Quería venir o le dijeron que su única opción era venir? Porque tengo grabaciones que sugieren lo segundo. Sacó un pequeño reproductor y presionó play. La voz de Lucía llenó la habitación. Mamá, no hay mucho que pensar. Es la mejor opción para ti. Sebastián y yo ya arreglamos todo. Sebastián se dejó caer en una silla.
Esto es un malentendido. No hay malentendido, continuó Rafaela. También tengo grabaciones donde planean declararla mentalmente incompetente y administrar sus bienes sin su consentimiento. Y documentos que muestran que intentaron ocultar propiedades significativas durante los procedimientos legales. Lucía estaba temblando. Nosotros solo queríamos cuidarla. Cuidarla. Rafaela abrió una carpeta. ¿Cuidarla mintiendo sobre su capacidad mental? ¿Cuidarla medicándola sin su consentimiento? ¿Cuidarla apropiándose de propiedades que no declararon en los documentos legales? Los oficiales se acercaron a mis hijos. Señores Muñoz, necesitan acompañarnos para responder algunas preguntas sobre posible fraude contra personas mayores. No pueden arrestarnos, protestó Lucía. Somos sus hijos. Ser familia no los exime de la ley, respondió uno de los oficiales. Mientras esposaban a Lucía y Sebastián, me miraron con una mezcla de shock y traición. Mamá, susurró Sebastián, ¿cómo pudiste hacernos esto? No les hice nada, respondí tranquilamente. Solo dejé que ustedes se hicieran esto a sí mismos. Rafaela me ayudó a recoger mis cosas. ¿Lista para irse a casa, señora Muñoz? Su verdadera casa. Más que lista, le dije. Mientras salíamos de la residencia, vi a mis hijos siendo llevados al auto policial. Lucía lloraba, Sebastián tenía la cabeza baja. Por un momento sentí una punzada de dolor. Eran mis hijos, después de todo. Pero luego recordé las grabaciones, los planes para drogarme, la intención de declararme incompetente. Recordé cómo habían calculado cada movimiento para robarme mi libertad y mi dignidad. Señora Muñoz, me dijo Rafaela mientras manejaba, esto apenas comienza. Los cargos criminales son solo el principio. También vamos a recuperar todo el dinero que ya gastaron esperando apropiarse de sus bienes. Todo. Todo. Roberto previó incluso eso. Mi esposo había sido más sabio de lo que nunca imaginé. Me había protegido incluso después de su muerte. Era hora de comenzar mi nueva vida. Una vida libre de manipulación, libre de falsos cuidadores, libre de hijos que veían a su madre como una herencia andante. Una vida donde finalmente podía ser dueña de mi propio destino. Los siguientes días fueron como vivir en una telenovela, pero esta vez yo no era la víctima. Rafaela se movía como un general ejecutando una batalla perfectamente planeada, y cada día traía nuevas revelaciones que hundían más a mis hijos. El lunes por la mañana, los periódicos locales publicaron la historia. Hijos intentan estafar a madre viuda de 69 años, era el titular principal. Las fotos de Lucía y Sebastián siendo arrestados estaban en primera plana. En pocas horas, la noticia se había extendido por toda la ciudad. Mi teléfono no dejaba de sonar. Vecinos, conocidos de la iglesia, hasta personas que no había visto en años llamaban para expresar su apoyo y su shock por lo que había pasado. Ofelia no se separaba de mí, protegiendo mi privacidad y filtrando las llamadas. Jovita, me decía, toda la ciudad está hablando de esto. La gente no puede creer lo que tus hijos intentaron hacerte. Pero las consecuencias para Lucía y Sebastián apenas comenzaban. Rafaela me mantenía informada de cada desarrollo. El hospital donde trabaja Lucía abrió una investigación interna, me reportó el martes. Aparentemente, varios colegas habían notado comportamientos extraños en los últimos meses. Ausencias frecuentes, nerviosismo, conversaciones telefónicas secretas. Ahora todo tiene sentido. El miércoles llegaron noticias peores para ella. El Consejo Médico está considerando suspender su licencia temporalmente, me informó Rafaela. Un médico que intenta drogar a su propia madre para robarle sus bienes no inspira mucha confianza en los pacientes. Sebastián no estaba mejor. Su empresa, una firma de consultoría que manejaba las finanzas de familias adineradas, inmediatamente lo suspendió sin goce de sueldo. Nuestros clientes confían en nosotros para proteger sus patrimonios, había declarado su jefe a los medios. No podemos emplear a alguien que intentó robar a su propia madre. Pero lo que más me impactó fue lo que pasó con sus matrimonios. Leandro, el esposo de Lucía, apareció en mi casa el jueves por la tarde. Se veía descompuesto, demacrado, como si no hubiera dormido en días. Señora Muñoz, me dijo con voz quebrada, vine a pedirle perdón. Yo sabía lo que Lucía estaba planeando, pero pensé,
Pensé que era solo para asegurar que usted estuviera bien cuidada. ¿En serio creías eso, Leandro? No, admitió, bajando la cabeza. Sabía que estaba mal. Pero nuestras deudas, la presión, me convencí de que era la única solución. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya le pedí el divorcio a Lucía. No puedo estar casado con alguien capaz de hacer lo que ella hizo. Además, todo salió a la luz en mi trabajo. Mi reputación está destruida. Se fue tan quebrado como había llegado. Pensé en Lucía, que había perdido no solo su libertad temporal, sino también su matrimonio y posiblemente su carrera. Paula, la esposa de Sebastián, no tuvo la decencia de venir a disculparse. Simplemente empacó sus cosas y se fue, llevándose a los niños. Sebastián me llamó llorando esa misma noche desde la cárcel. Mamá, Paula me dejó. Se llevó a mis hijos. Dice que no puede estar casada con un criminal. ¿Y qué esperabas, Sebastián? Yo pensé que todo saldría bien. Que tú estarías contenta en la residencia y que nosotros podríamos manejar todo sin problemas. Contenta siendo drogada y declarada incompetente. Silencio largo al otro lado de la línea. No sabía sobre lo de las medicinas, murmuró finalmente. Pero sabía sobre el plan de declararme incompetente. Sí, admitió. Pero Lucía me convenció de que era necesario, que tú no podías tomar decisiones racionales por el dolor. ¿Te parece que no puedo tomar decisiones racionales, Sebastián? Otro silencio. No, mamá. Ahora veo que siempre supiste exactamente lo que estabas haciendo. El viernes, Rafaela me citó en su oficina para discutir los aspectos financieros del caso. Sus hijos van a tener que devolver todo el dinero que gastaron en base a sus expectativas de herencia, me explicó. El depósito de la residencia, los gastos legales de mi hermano, incluso el dinero que Lucía gastó en ropa nueva para celebrar lo que creía que sería su nueva riqueza. ¿Cómo van a pagar todo eso si perdieron sus trabajos? Ese es su problema, no el suyo. También están enfrentando cargos criminales que podrían resultar en tiempo en prisión y multas sustanciales. Me mostró una lista de las consecuencias que habían enfrentado hasta ahora. Lucía había perdido su trabajo, su esposo, y posiblemente su licencia médica. Sebastián había perdido su empleo, su esposa, sus hijos, y su reputación profesional. Ambos enfrentaban juicios criminales que podrían resultar en prisión. ¿Te parece justo?, me preguntó Rafaela. Me parece que son las consecuencias naturales de sus acciones, respondí. Roberto siempre nos enseñó que las decisiones tienen consecuencias. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Era Anselmo Cruz, el abogado que mis hijos habían contratado. Señora Muñoz, me dijo con voz humilde, llamó para pedirle disculpas. Yo no sabía que mi hermana era abogada, y no sabía que todo esto era una trampa tan elaborada. ¿No sabías que era moralmente incorrecto ayudar a unos hijos a estafar a su madre? Sí, lo sabía. Pero pensé que usted realmente estaba perdiendo sus facultades mentales. Sus hijos fueron muy convincentes. ¿Y ahora? Ahora veo que fui un tonto. Y probablemente también voy a perder mi licencia por esto. Probablemente, concordé. El sábado por la noche, mientras cenaba tranquilamente en mi cocina por primera vez en una semana, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Mis hijos estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. Sus matrimonios destruidos, sus carreras arruinadas, su reputación en pedazos. Una parte de mí, la parte que los había amado incondicionalmente durante 40 y tantos años, sentía dolor por su sufrimiento. Pero una parte más grande, la parte que había trabajado toda mi vida para darles todo lo que tenían, sabía que se lo habían buscado. Roberto había previsto todo esto. Había sabido que nuestros hijos eran capaces de esta traición, y había preparado no solo mi defensa, sino también su caída. Gracias, mi amor, susurré mirando la foto de Roberto que tenía sobre la mesa. Una vez más me cuidaste cuando más lo necesitaba. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida. Una vida donde finalmente era libre de ser quien realmente era. No la madre abnegada que se sacrificaba por hijos ingratos, sino una mujer fuerte, inteligente e independiente que había ganado su libertad de la manera más difícil posible. Mis hijos habían subestimado gravemente a su madre. Y habían pagado el precio por esa arrogancia.
Era hora de cerrar este capítulo y comenzar el siguiente. 3 meses después, estaba sentada en el balcón de mi nuevo apartamento, el que daba al parque central de la ciudad. Roberto había elegido bien estas propiedades. Este lugar tenía luz natural todo el día, una vista hermosa, y estaba cerca de todo lo que necesitaba. Más importante aún, era completamente mío. La renta de los otros 2 apartamentos me daba más dinero del que había ganado en toda mi vida. Por primera vez a los 69 años, podía comprar lo que quería sin contar cada peso, podía comer en restaurantes sin sentir culpa, podía vivir con dignidad y comodidad. Lucía y Sebastián habían sido condenados a 2 años de prisión en suspenso, servicio comunitario, y la obligación de devolverme todo el dinero que habían gastado esperando robar mi herencia. También tenían órdenes de restricción, no podían acercarse a mí sin mi consentimiento explícito. Lucía había perdido definitivamente su licencia médica. Ahora trabajaba como recepcionista en una clínica pequeña, ganando una fracción de lo que había ganado antes. Leandro se había mudado a otra ciudad después del divorcio, llevándose a sus hijos. Mi hija, la que una vez había sido doctora respetada, ahora vivía sola en un apartamento pequeño, enfrentando las consecuencias de su codicia. Sebastián había conseguido trabajo como vendedor de seguros, pero su reputación lo seguía. Paula no había regresado, y él solo podía ver a sus hijos los fines de semana bajo supervisión. La familia perfecta que había construido se había desmoronado por completo. Anselmo Cruz había perdido su licencia para ejercer como abogado. Ahora manejaba un pequeño negocio de fotocopias. Su hermana Rafaela me había contado que vivía amargado, culpando a todos menos a sí mismo por lo que había pasado. En cuanto a mí, había florecido de maneras que nunca imaginé posibles. Había tomado clases de pintura en el centro comunitario. Había aprendido a usar una computadora para manejar las rentas de mis propiedades. Había hecho nuevas amigas en mi edificio, mujeres de mi edad que me respetaban y valoraban mi compañía. Ofelia venía a visitarme 2 veces por semana. Jovita, me decía siempre, nunca te había visto tan feliz. Es como si hubieras renacido. Y era cierto. Me había liberado de la carga de ser la madre abnegada que se sacrificaba por hijos que no la valoraban. Ahora era simplemente Jovita Muñoz, una mujer independiente que había aprendido que el amor propio no era egoísmo. Una tarde de domingo, mientras regaba las plantas que había puesto en mi balcón, vi a una figura familiar en el parque de abajo. Era Sebastián. Se veía mayor, más delgado, derrotado. Estaba sentado en una banca, mirando hacia mi edificio. No era la primera vez que lo veía ahí. Venía cada pocas semanas, se sentaba en esa banca durante 1 hora, y luego se iba. Nunca intentaba subir, nunca me llamaba. Solo se quedaba ahí, como si estar cerca del edificio donde vivía su madre fuera algún tipo de penitencia. Esa vez, sin embargo, algo me movió a bajar. Tal vez era curiosidad, tal vez era el vestigio de 40 años de maternidad. Tomé el elevador y caminé hasta donde él estaba. Sebastián, le dije simplemente. Levantó la vista, sorprendido. Se veía cansado, avejentado. Las consecuencias de sus acciones habían cobrado su precio. Mamá, susurró. No sabía que me habías visto. Te veo cada vez que vienes. Puedo hablar contigo. Me senté en la banca, manteniendo distancia entre nosotros. He venido aquí muchas veces porque necesitaba decirte algo, comenzó con voz quebrada. No sé si me vas a perdonar algún día, pero necesito que sepas que me arrepiento. Completamente. No de haber sido descubierto, sino de haber hecho lo que hice. ¿Por qué, Sebastián? ¿Por qué me hicieron eso? Porque perdimos de vista quién eras. Te vimos como un problema que resolver en lugar de como nuestra madre que merecía respeto. ¿Y ahora? Ahora veo que eras la única persona en nuestras vidas que nos amaba sin condiciones, y nosotros te traicionamos de la peor manera posible. Sus palabras sonaban sinceras, pero había aprendido a ser cautelosa. ¿Y Lucía? Lucía está quebrada. No puede aceptar que todo esto fue culpa nuestra. Sigue creyendo que de alguna manera fuimos las víctimas. ¿Y tú? Yo sé exactamente quién fue la víctima. Y sé que perdí a la mujer más importante de mi vida por pura codicia estúpida. Nos quedamos en silencio por varios minutos. No espero que me perdones, continuó finalmente.
No espero que volvamos a tener una relación. Solo necesitaba que supieras que entiendo lo que hice, y que lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. Se levantó para irse, pero lo detuve. Sebastián. Sí. Tu padre siempre decía que las personas pueden cambiar si realmente quieren hacerlo. No sé si tú realmente quieres cambiar, pero el hecho de que vengas aquí cada pocas semanas me dice algo. ¿Qué te dice? Que tal vez hay esperanza para ti. No para nosotros, no para una relación como la que teníamos antes. Esa está muerta para siempre. Pero tal vez hay esperanza para que te conviertas en mejor persona. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias por decir eso. Cuida a tus hijos, Sebastián. No cometas con ellos los mismos errores que cometiste conmigo. Se fue sin decir más. No sabía si volvería a verlo, y no estaba segura de si quería hacerlo. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina nueva, reflexioné sobre mi vida. Roberto me había dado el regalo más grande que un esposo puede darle a su esposa, la capacidad de ser libre después de que él se fuera. Había previsto la traición de nuestros hijos y me había protegido de ella. Pero más importante, me había enseñado que el amor verdadero no se trata de sacrificarse hasta desaparecer. Se trata de proteger a las personas que amas, incluso de sí mismas. Ahora vivía en mis propios términos. Tenía dinero, independencia, amigas nuevas, pasatiempos que disfrutaba. A los 69 años, había comenzado la vida que siempre había merecido, pero nunca había tenido el valor de reclamar. Mis hijos habían perdido mucho más que dinero o propiedades. Habían perdido a su madre. No porque yo hubiera muerto, sino porque habían matado la relación con sus propias manos por codicia. Roberto había tenido razón. Al final, había sido más inteligente que todos ellos. Gracias, mi amor, susurré esa noche antes de dormir, por darme la oportunidad de descubrir quién soy cuando no estoy cuidando a otros. Y por primera vez en décadas,